Buenos días, hoy vamos a trabajar en lo que sigue del cronograma. Nos compete el tema de las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas para entrar más adelante en la temática de la derivación logarítmica. De manera general, vamos a explicar cuál es la derivada de una función exponencial. En clases previas ya habíamos definido que la derivada con respecto a x de e a la x era el mismo e a la x. No obstante, hay funciones de tipo exponencial en donde la base no necesariamente es Euler, sino que puede haber una base a cualquiera. Entonces vamos a explicar de manera generalizada cómo se halla la derivada de una función exponencial donde no necesariamente la base es Euler. Para una función como la que tenemos acá, que es a la x con una base a cualquiera, la derivada con respecto a x de esa función exponencial será entonces la misma función exponencial multiplicada por el logaritmo natural de la base a. Y obviamente si en este exponente donde está la variable, recuerden que es una función exponencial porque el exponente tiene la variable allá montada, entonces si esta función acá en el exponente es otra función compuesta, no es solo x sino que tiene otros componentes, debemos aplicar la regla de la cadena acá y derivar ese exponente. Si solo es x y ya nada más, entonces quedaría así: a la x por el logaritmo natural de a, que es la base. Vamos a aplicar esta definición en el siguiente ejemplo. Nos dicen halle la derivada de esta función 5 elevado a la 4x a la 2 menos 7x más 2. Tenemos un polinomio en el exponente. Todo ese polinomio que está arriba tiene una variable x al cuadrado, a la 1 y a la 0. Entonces, aplicando la derivada de la función exponencial, tenemos una base y un exponente. Entonces vamos a decir que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que decir y', será entonces, recuerden que según la definición es la misma función tal cual, es el 5 a la 4x a la 2 menos 7x y más 2. Pero tengo que multiplicarlo por el logaritmo natural de la base, que es 5, y adicionalmente, como en mi exponente hay otra función que es un polinomio de segundo grado, debo hacer la regla de la cadena y derivar allá arriba ese exponente. Como ese exponente tiene varios términos y va multiplicando a todo lo anterior, voy a abrir un paréntesis. La derivada de 4x a la 2 es 8x, menos la derivada de 7x es 7 y la derivada de 2 es 0, no la voy a escribir. Entonces esta sería la derivada completa de la función exponencial que me entregaron. Recordemos nuevamente, escribo la función exponencial tal cual, saco el logaritmo de la base y si amerita y existe en el exponente otra función, hay que hacer la regla de la cadena. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos la función exponencial e a la x, si aplicamos esa misma definición de que es la misma función por el logaritmo natural de la base, nos da que y' es la misma e a la x por el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e, si lo sacamos en la calculadora o lo recordamos, es 1. Entonces y' será igual a e a la x. Por 1 queda e a la x. Y por esa razón, cuando explicábamos la función exponencial sencillita con base decíamos que la derivada, miren la función y igual a e a la x, es la misma función e a la x. Esto entonces cambia cuando ya mi base no es Euler, sino otro número cualquiera, pero ya sabemos entonces que es simplemente escribir la misma función y sacarle el logaritmo natural a la base y proseguir si es necesario con la regla de la cadena dependiendo del ejercicio. Vamos a pasar ahora a la derivada de funciones
logarítmicas, que no hemos trabajado tanto a lo largo del curso. Una función logarítmica en forma general tiene esta forma. Logaritmo se lee en base a de x, se considera que es igual a y, ¿cierto? Una función logarítmica normal. Una función logarítmica tiene la forma y es igual al logaritmo en base a de x. Esta es la función logarítmica. La derivada de esa función respecto a x es 1 sobre x, sobre esto a lo que yo le estoy sacando el logaritmo, y va multiplicado por el logaritmo natural de la base, pero miren que es en el denominador. Ahorita en la función exponencial uno multiplicaba por el logaritmo natural, pero aquí arriba. En este caso es en el denominador. Nuevamente vamos a mirar qué pasa cuando yo no tengo una base a cualquiera, sino que mi base es específicamente el número Euler. Cuando uno tiene la base de Euler, si ustedes recuerdan, ya no hablamos de un logaritmo en base a, sino que hablamos de lo que se llama el logaritmo natural. Tiene como una nomenclatura un poco especial. El logaritmo natural de x, si lo vamos a derivar respecto a x, la derivada es 1 sobre x, igual que en el caso del base a, y obviamente que acá multiplicaríamos en el denominador por el logaritmo natural de la base, que en este caso del logaritmo natural la base es Euler. Nuevamente, recordemos que el logaritmo natural de e es 1. Entonces nos queda que la derivada del logaritmo natural es solamente 1 sobre x, que también era una definición que previamente les había dado. Entonces, cuando mi base es Euler, la derivada es 1 sobre x. Cuando mi base no es Euler, sino que tengo una base a, entonces es 1 sobre x y multiplico por el logaritmo natural de la base. Si esto es lo que yo le estoy sacando logaritmo, no es x sola, sino que es otra función compuesta, acá arriba, recuerden, entonces también procedería y aplicaría la regla de la cadena, que es lo que vamos a ver en algunos ejercicios a continuación. Tenemos este ejemplo, nos dan una función logarítmica. Cuando tiene logaritmo natural asumimos que la base es Euler, ¿cierto? Entonces me dicen, si y es logaritmo natural de x a la 3 más 1, a todo esto le están sacando el logaritmo, hallar y'. Entonces y' será, según la definición, 1 sobre eso a lo que le están sacando el logaritmo, que es x a la 3 más 1. Observemos la definición. Es 1 sobre x, ¿cierto? Y esto es, entre comillas, mi x, es todo a lo que le están sacando logaritmo. 1 sobre todo eso a lo que le estoy sacando logaritmo. Como es logaritmo natural, en teoría, acá debo poner logaritmo natural de la base, que es Euler. Y arriba, multiplicando a toda esta derivada, debo derivar por regla de la cadena lo que está dentro del paréntesis, porque dentro de la función logaritmo hay otra función. Esto es una función compuesta. La derivada de x a la 3 más 1 es 3x a la 2. Y la derivada de 1 es 0. Entonces esta sería la derivada completa. Aplico el 1 sobre lo que le estoy sacando logaritmo por el logaritmo de la base en el denominador y arriba con la regla de la cadena. Este logaritmo natural de sabemos que es 1, entonces resumiendo, este y' quedaría de una manera más organizada como 3x a la 2 arriba y abajo x a la 3 más 1. Y así quedaría terminado. Vamos a hacer otros ejercicios para que quede más claro los conceptos. Acá en este que sigue nos dicen, halle la derivada respecto a x del logaritmo natural del seno de x. Es decir, tengo un logaritmo y adentro tengo otra función. Primero derivo la externa, la logaritmo natural. También es logaritmo en base e. Entonces vamos a decir que y' o que la derivada de y con respecto a x será 1 sobre a lo que le estamos sacando logaritmo, 1 sobre seno de x. Aquí abajo debería venir el logaritmo natural de e, porque estoy hablando del logaritmo
natural, pero ustedes ya saben que esto da 1, entonces deseen ponerlo y abreviarlo a 1 o no ponerlo estaría bien. Solamente porque en este caso es un logaritmo natural y la base es c. Cuando esto no sea logaritmo natural, sino logaritmo en otra base, recuerden que no puedo obviarlo. Acá se podría obviar porque el resultado del logaritmo da 1, pero cuando sea base 7, base 2 o base 10, lo que sea, yo ya no puedo decir que esto lo voy a omitir en el procedimiento. Nos falta por regla de la cadena meternos dentro del logaritmo acá y derivar el seno de x. La derivada de seno se llama coseno de x. Y resumiendo, si ustedes observan, arriba nos queda coseno, abajo nos queda seno. Entonces vamos a decir que y' es coseno de x sobre seno de x. Es como lo opuesto de la función tangente, sería la cotangente de x. ¿Sí? Y quedaría terminado el ejercicio de esa manera. Muy bien. Entonces, si queda claros estos conceptos, vamos a continuar con otro más. Acá, este ejercicio que continúa dice derivada con respecto a x de la raíz del logaritmo natural de x. No comenzamos derivando logaritmos, sino la función más externa, que es la raíz. Voy a convertir esto en una potencia. Entonces tenemos que la función f de x o y es el logaritmo natural de x, todo está elevado a la 1/2 para representar esa raíz. Es muy importante que tengan claro que no es lo mismo decir eso que decir esto, porque cuando yo pongo esto en sin paréntesis, este 1/2 pareciera que solo estuviera afectando a la x y esto sería como equivalente a decir que es el logaritmo de la raíz de x. Y el que está en la raíz no es x, sino todo el logaritmo como lo vemos acá. Entonces una pequeña error en la nomenclatura afecta completamente. Aquí en esta función, como yo la tengo, la función externa es logaritmo, la función interna es raíz. Pero la que me dieron es al revés. El logaritmo está metido en una raíz, para tener en cuenta esas nomenclaturas que son muy importantes. Muy bien, entonces si la función la convertí en una forma, digamos, de potencia para trabajar con ella, entonces primero derivo como se derivan las potencias y luego cuando me meto ya derivo la función logaritmo por regla de la cadena. Vamos a decir que y' será, la potencia se deriva bajando el exponente, 1/2, el logaritmo natural de x ahora quedará elevado a la menos 1/2, porque si a 1/2 le quito 1 queda menos 1/2, y por regla de la cadena nos falta meternos dentro de la función que está en la potencia. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Deseen o no, pueden poner acá el logaritmo natural de e, que igual se va a cancelar. No es necesario ponerlo porque la base es e y siempre va a dar 1 ese logaritmo. Si no fuera e, entonces sí habría que ponerlo. Entonces, digamos que por este caso no lo voy a colocar porque no es necesario, porque tenemos logaritmo natural de x y la derivada es 1 sobre x. Reorganizando esto un poquito mejor, arriba nos quedaría 1, porque voy a bajar esto que tiene exponente negativo al denominador. Abajo nos queda el 2 con la x y ese logaritmo natural a la menos 1/2 se puede interpretar como la raíz del logaritmo natural de x. Entonces esta sería la derivada que nos están pidiendo, ¿sí? Haciendo el uso de las funciones logarítmicas y de la regla de la cadena. Para finalizar este tipo de ejercicios de derivaciones de funciones logarítmicas, tenemos entonces hallar f' para esta función. Recordemos que aquí ya no aparece el logaritmo natural, entonces esta no puedo asumir que tiene base e. Cuando no tenemos escrito acá nada en la base, asumimos base 10. Recuerden siempre que se asume una base 10 cuando no hay nada. Y es el logaritmo de 2 más
seno de x. La función más externa es la función logaritmo, entonces esa es la que yo debo de sacar primero. La derivada del logaritmo en base 10 de eso es 1 sobre lo mismo a lo que le estoy sacando el logaritmo, 2 más seno de x. Acá abajo debo multiplicar por el logaritmo natural de la base es 10, el logaritmo natural de 10 no es 1, ojo, no es logaritmo en base 10, logaritmo natural de 10. Recuerden, ¿a cuánto tengo que elevar la base que es Euler para que me dé 10? Eso no va a dar 1. Entonces aquí sí se queda indicado el logaritmo. Y arriba debo multiplicar por la derivada interna, aplicando la regla de la cadena de lo que está aquí adentro. La derivada de 2 es 0 y la derivada de seno de x es coseno de x. Para resumir entonces nos va a quedar que arriba queda coseno de x y abajo nos queda logaritmo natural de 10 por 2 más el seno de x. Quedaría así finalizada el ejercicio de derivación. Ya teniendo, digamos, estos ejercicios vistos, podemos entonces introducir el concepto que continúa en el cronograma, que se llama derivación logarítmica. La derivación logarítmica lo que pretende es facilitar la derivada de algunas funciones que pueden ser un poco más complicadas de derivar de manera tradicional porque tienen productos, cocientes, exponentes, todo mezclado. Entonces al hacer sacar logaritmo a los dos lados de la función facilita un poco la derivación. Les voy a mostrar como ejemplo esta función. Y es igual a todo lo que tenemos acá. En el numerador tenemos un producto. Aquí hay un exponente fraccionario. Acá al hablar de raíz, también este que está dentro, x a la 2 más 1 estaría con un exponente fraccionario. Abajo tenemos otra función potencia. Entonces, si observamos, tenemos que aplicar para derivar de la manera tradicional que esto es un cociente, entonces sería el denominador por la derivada del numerador, pero al derivar el numerador me encuentro con que hay un producto y tengo que aplicar la regla del producto. Y luego le tengo que restar al numerador la derivada del denominador y por último el denominador al cuadrado. Digamos que no es algo que no podamos hacer con las bases que tenemos, sino que es algo tedioso y extenso de realizar, porque dentro de la derivación del cociente se me aparece una derivación de un producto y eso se sigue alargando, ¿cierto? La derivación logarítmica lo que pretende es, digamos, ahorrarnos trabajo, facilitarnos un poco esa derivación en estas situaciones. Los pasos que se deben seguir los voy a explicar y vamos a ver cómo esta derivada, que requiere bastante trabajo de la manera tradicional, de pronto puede ser más sencilla por este camino. El primer paso que se realiza para hacer una derivación logarítmica es que a ambos lados de la igualdad vamos a sacar logaritmo natural. Y vamos a usar las leyes de los logaritmos para simplificar la expresión. ¿Cuáles son las leyes de los logaritmos? Recordemos que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos y que el logaritmo de una potencia, yo puedo sacar la potencia, digamos, adelante de la función logarítmica. Son todas propiedades que se vieron en el curso de matemáticas básicas, no deben de haber pues como problemas con esas propiedades. Enseguida vamos a ver cómo las aplicamos. Luego es que yo tenga ya haber sacado logaritmo y hacer las propiedades de los logaritmos, hacemos una derivación implícita. Recordemos que la derivación implícita implica derivar a los dos lados, derivo a la izquierda y derivo a la derecha, haciendo obviamente la regla de la cadena donde sea necesario. Finalmente está el proceso de despejar y' o de y de x según el nombre que le hayan dado para hallar la derivada.
vamos a mirar esta misma función, entonces cómo podemos hacer esos 3 pasos. El primer paso, recordemos, sacar logaritmo a ambos lados. Entonces vamos a decir saco logaritmo natural a ambos lados. Cuando yo hago eso, entonces a la izquierda me queda que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de todo ese, agregamos de ese cociente que tengo al lado derecho, que es x a la 3 cuartos, por la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 y dividido por 3x más 2 elevado a la 5, cierro paréntesis. Tengo un logaritmo a la izquierda, un logaritmo natural a la derecha. Yo no tengo por qué afectar la igualdad al sacar logaritmo a los dos lados. El lado izquierdo, pues por ahora se queda quietecito, no hay nada que hacer ahí. En este lado derecho es donde vamos a aplicar las leyes de los logaritmos. Tenemos un cociente, tenemos un producto aquí arriba y tenemos exponentes, entonces vamos como a proceder a realizarlo. Recordemos la primera propiedad, cuando yo tengo un cociente, entonces es el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Para los que de pronto no recuerdan muy bien las propiedades de los logaritmos, entonces las podemos escribir acá de manera muy abreviada. Logaritmo, ¿cierto?, de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Siempre al de arriba le resto el de abajo. Y finalmente el logaritmo de a la x, ¿sí?, es igual a x por el logaritmo de a. Es decir, ese exponente que está allá yo lo puedo traer aquí adelante del logaritmo y es exactamente equivalente. Estas son las 3 propiedades que nosotros debemos aplicar aquí. Entonces la primera propiedad que voy a aplicar es tomar esto de arriba como el numerador, que llamo acá a, esto que está abajo como el denominador, y hacer la resta de los dos logaritmos. Haciendo eso me va a quedar, sigo a la izquierda con el logaritmo natural de y, será igual al logaritmo natural de lo que está arriba, que es x a la 3 cuartos. Y esa raíz la voy a convertir de una vez en una potencia. X a la 2 más 1 a la 1 medio es la raíz, ¿cierto? Entonces tengo el numerador x a la 3 cuartos, x a la 2 más 1 y a la 1 medio es esta misma raíz. El logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo natural de lo de abajo, 3x más 2 a la 5. Apliqué esta propiedad. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Aquí en esta primera parte, a la vez tengo un producto. Tengo el logaritmo natural de un producto. Entonces puedo separarlo en la suma de los logaritmos según esta primera propiedad. Nos va a quedar entonces el logaritmo natural de y será igual al logaritmo natural de x a la 3 cuartos más el logaritmo natural de x a la 2 más 1 a la 1 medio menos el logaritmo natural de 3x más 2 elevado a la 5. Aquí ya digamos que expandimos la expresión que teníamos tan grande y nos falta aplicar la última propiedad, que es que estos exponentes yo los puedo bajar y escribirlos aquí adelante de los logaritmos. Esta última propiedad que tengo aquí. Haciendo eso, entonces la situación quedaría: logaritmo natural de y es igual a 3 cuartos, logaritmo natural de x, más 1 medio, logaritmo natural de x a la 2 más 1, y menos 5 por el logaritmo natural de 3x más 2, bajando todos esos exponentes de ahí, ¿sí? Ahora,
que tenemos ya todo esto como expandido y terminado, ya no puedo aplicar más propiedades. El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos, entonces estos logaritmos que quedaron con sumas adentro no los puedo hacer nada, ya no los puedo, digamos, modificar más. Recuerden que el segundo paso, devolviéndome un poco acá, era hacer derivación implícita a ambos lados respecto a x, que fue el tema que ya trabajamos previamente en otra clase. Si yo hago la derivación implícita, entonces pongamos acá para que quede claro, derivación implícita, es decir, derivo a los dos lados. Si yo derivo a la izquierda y a la derecha, entonces empecemos. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y. Acá abajo iría el logaritmo natural de e, pero yo ya sé que eso da 1, entonces no es necesario ponerlo. Pero arriba, recuerden que este es y, 1 sobre y, yo siempre que derivo algo con y debo agregarle el y prima. ¿Sí? La derivada interna de y se llama y prima. Será igual. Y empiezo a derivar todos los términos de la derecha. 3/4 del logaritmo natural de x, si derivamos eso nos da el mismo 3/4. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. No tengo que poner acá el logaritmo natural de e porque yo ya sé que es 1. Sigo con el otro más 1/2. La derivada del logaritmo natural de x a la 2 más 1 es 1 sobre x a la 2 más 1, porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre eso a lo que le estoy sacando el logaritmo natural. ¿Sí? Y esto va multiplicado por el 1/2 que está acá adelante. Me falta, acá dentro de la función, yo tengo otra función, ¿cierto? Entonces tengo que hacer la derivada interna, la regla de la cadena. La derivada de x a la 2 más 1 es sencillamente 2x. Y acá viene menos, dejo el 5 aquí y tengo que derivar logaritmo natural de 3x más 2. Entonces la derivada de eso es 1, ¿cierto? Sobre 3x más 2. Y me falta, en este también, la derivada interna de lo que está dentro del logaritmo de 3x más 2 es sencillamente 3. ¿Sí? Entonces ahora debemos proceder a simplificar un poco. Acá queda 1 sobre y por y' será igual. Esto quedaría 3 sobre 4x más, multiplicando, digamos, derecho. Acá yo puedo cancelar este 2 con este 2 de aquí de abajo para hacerlo un poquito más, digamos, resumido. Arriba quedaría x, abajo quedaría x a la 2 más 1 y menos, en el caso de este último, multiplicamos el 5 con el 1 y con el 3, eso nos da 15. Arriba y abajo queda 3x y más 2. Ya estamos pues como muy cerca de finalizar la derivada, porque recuerden que yo quiero hallar y' y ya la tengo pues acá casi que lista y despejadita. Solo me falta un pequeño paso y es que esta y está aquí como, digamos, estorbando, la debo pasar al otro lado. De dividir, ella debe venir a la derecha a multiplicar. Entonces yo voy a decir acá que y' será igual a 3 sobre 4x más x sobre x a la 2 más 1 y menos 15 sobre 3x más 2. Todo esto debe ir multiplicado por y. Por esta y que estaba a la izquierda dividiendo, la traje acá. Y ya despejé y'. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Quién es y? ¿Cierto? Porque todavía no tengo a y aquí. Esta y es la función original que me entregaron. Voy a volver al enunciado. Y es esto. Es la función inicial. Y es igual a x a la 3/4 raíz de x2 más 1 y abajo 3x más 2 a la 5.
¿qué vamos a hacer? En esa expresión de derivada donde dice y, yo voy a meter toda esta función y la voy a reescribir. Entonces me va a quedar, finalizando, que y' es igual a 3 sobre 4x más x sobre x a la 2 más 1 menos 15 sobre 3x más 2, todo esto multiplicado por y. Pero y es x a la 3 cuartos raíz de x a la 2 más 1 y dividido por 3x más 2 elevado a la 5. Todo esto que yo tengo acá, esto se llama y, ¿sí? Que es este mismo y de acá. Entonces lo único que estoy haciendo es reemplazando donde dice y por toda la función original. Miren que es una derivada compleja, en realidad tiene como muchos pedazos, mucho trabajo, pero al haber hecho sacarle logaritmo a ambos lados y llegar a esta expresión, la derivación de cada uno de esos pedacitos fue mucho más sencilla que habernos puesto con esta función a que fuera cociente, luego arriba un producto y elevar el denominador al cuadrado. Eso digamos que se vuelve tedioso. Esta forma de derivación facilita las cosas, es un poco más sencillo de realizar. Vamos a aplicarlo en otro ejercicio, que es esta función que nos traen acá, que se llama y es igual a x elevado a la raíz de x. Entonces tengo esta función, esto es una función de x y x está en la base, pero también está en el exponente. Entonces tengo como una función exponencial porque x está allá arriba, pero también es una función potencia porque x está aquí abajo. En realidad pues es una función que a simple vista para derivarla no se ve muy sencilla. Lo que vamos a realizar es los pasos que vimos ahora. Entonces primero vamos a reescribirla de la siguiente manera. Vamos a decir que y es igual a x elevado a la x a la 1/2. Este raíz de x de arriba lo expresé como un exponente fraccionario. Y miren que quedaron como tres. Este elevado a la este y este elevado a la este, ¿cierto? Para hacer esta derivación vamos a usar derivación logarítmica. El primer paso que vamos a hacer, recordemos que es sacar logaritmo a ambos lados. Entonces voy a decir logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la 1/2. ¿Sí? Vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos dicen que este exponente de x yo lo puedo poner aquí adelante. Entonces, logaritmo natural de y es igual a x a la 1/2 por el logaritmo natural de x. Este exponente que se llama x a la 1/2 o raíz de x, simplemente lo bajé acá adelante. Y ya que tengo esto, digamos, aplicado ya listico, vamos a hacer la derivación implícita. Derivación implícita. Recuerden que significa derivar a los dos lados. La derivada de la izquierda, logaritmo natural de y, 1 sobre y por y'. Siempre estoy derivando con respecto a y, al final debo poner una y'. Es igual. Y nos falta derivar acá a la derecha. Esta derivada de la derecha pues es un producto. Tengo un pedazo y otro pedazo. Tengo que aplicar la derivada del producto. La derivada del producto es el primero por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x más el segundo logaritmo natural de x por la derivada del primero. La derivada de x a la 1/2 es 1/2 de x a la menos 1/2. Reorganizando entonces a la izquierda, 1 sobre y por y' será igual
A, ese x a la 2 medio lo expresaré como raíz de x, abajo x, quedaría raíz de x sobre x, y más, acá el segundo término, logaritmo natural de x, con el 1 queda arriba, este x a la 1 medio negativo, este exponente negativo significa que lo puedo poner acá abajo, y el 1 medio significa que es una raíz, entonces esto se puede expresar como logaritmo natural de x sobre 2, bajando el x a la 1 medio, por este exponente negativo lo podemos poner aquí, entonces quedaría x a la 1 medio positivo, y ya ustedes también saben que esto lo pueden convertir en una raíz. Entonces esto será igual a raíz de x sobre x más logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x. Esto es igual a 1 sobre y por y'. Recuerden que la que yo quiero despejar es solo y', y y vendrá a multiplicar. Conclusión, me queda que y' es igual a raíz de x sobre x más logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x, y a todo lo debo multiplicar por y, que es esta y que estaba a la izquierda. Y y sencillamente es esta expresión, es decir, siempre que hagamos derivación implícita después de una derivación logarítmica, esta y que traemos a la derecha luego se debe reemplazar por la función original. Y' será entonces raíz de x sobre x más logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x multiplicado por y, que es x a la raíz de x. ¿Sí? Y así quedaría toda la expresión finalizada. Esta es la derivada final de x a la raíz de x. ¿Sí? Haciendo el uso de la derivación logarítmica y la derivación implícita, es mucho más fácil hacer ese cálculo. Traigo dos funciones más para resolver. No quiere decir que se tengan que resolver por el medio de derivación logarítmica, porque esto evidentemente es un producto. En cada parte del producto pues hay potencias. Este es un cociente con un producto en la parte superior. La forma de derivación tradicional que ya conocemos perfectamente puede utilizarse, simplemente que la derivación logarítmica nos facilita la vida. Entonces ese es como el sentido de aprender este método. Vamos a hacer el punto A. El punto A entonces es que vamos a sacar logaritmo a los dos lados. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de todo lo que está a la derecha, 2x más 1 a la 5. Mejor hagamos estos paréntesis más pequeños. Logaritmo natural de 2x más 1 a la 5 por x a la 4 menos 3 a la 6. Todo el logaritmo natural de todo esto. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Tengo un producto, será la suma de ellos. Cada uno tiene exponente, los puedo sacar a un lado. Entonces nos queda que el logaritmo natural de y es igual, haciéndolo todo de una vez, quedaría que es 5 por el logaritmo natural de 2x más 1 más 6 por el logaritmo natural de x a la 4 menos 3. Separé este logaritmo en una suma. Esta primera parte le saqué el logaritmo. Como tiene un exponente de 5, lo puse adelante. En la segunda parte, este 6 también lo puse adelante y saqué el logaritmo. Digamos que hice los dos pasos en uno solo. Ya tengo la expresión logarítmica lista. Voy a derivar implícitamente. Entonces quedaría que 1 sobre y por y' es igual. Esta primera derivada es sencillamente 5. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre eso mismo a lo que le estoy sacando el logaritmo. Y la derivada interna, mejor acá, de 2x más 1 es sencillamente el 2. Más
6 por la derivada del logaritmo de x a la 4 menos 3 es 1 sobre x a la 4 menos 3 y la derivada interna de x a la 4 menos 3 es 4 por x a la 3. ¿Sí? Ahora sí, ya la podemos, digamos, de pronto tratar de organizar un poco mejor. 1 sobre y por y' será igual, arriba queda 5 por 2, 10, 2x más 1, más, arriba en el otro 6 por 1 por 4x a la 3 queda 24x a la 3 y abajo x a la 4 menos 3, ¿cierto? Pero recuerden siempre que uno aquí no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque tiene una y por acá rodando todavía, ¿sí? Y esta y que está por acá rodando, yo la debo de pasar al otro lado a multiplicar a toda esta expresión que está a la derecha. Entonces tenemos que hacer esa parte, todavía no hemos terminado. Si yo me llevo esta y para allá al otro lado, entonces y' va a ser igual a 10 sobre 2x más 1 más 24x al cubo sobre x a la 4 menos 3 y a todo esto multiplicado por y. ¿Sí? Y este y es sencillamente la función original que era toda esta. Entonces esa función la reemplazo ahí. ¿Sí? Para finalizar entonces, y' es 10 sobre 2x más 1 más 24x a la 3 sobre x a la 4 menos 3 por y. Y y es 2x más 1 a la 5 por x a la 4 menos 3 a la 6. Ahora sí, toda esta derivada ya sí está finalizada y completa. ¿Sí? Es una derivada larga, pero que es mucho más sencilla que haberme puesto a hacer lo del producto, el cociente y ese montón de trabajo que implica las reglas de derivación. Acá no tuvimos sino que hacer la derivación de un producto y fue bastante sencilla de realizar. ¿Sí? Esta otra que está aquí, además pues tiene funciones trigonométricas, entonces vamos a ver si la podemos realizar en el espacio que nos queda. Vamos a copiar esta expresión y la voy a pegar por acá para poderla desarrollar, que es el punto B. Listo, vamos a hacer lo mismo. Ustedes ven que es como muy mecánico el procedimiento. Lo que vamos a hacer es sacar logaritmo a ambos lados. Me va a quedar que el logaritmo natural de y, perdón, acá se me movió esto. El logaritmo natural de y a la derecha es el logaritmo natural de seno cuadrado de x por tangente a la 4 de x, todo dividido x a la 2 más 1 a la 2. Entonces tengo un producto, tengo un cociente, cada uno tiene potencias. Nuevamente quiero aprovechar y usar la derivación logarítmica. Entonces derivo primero extendamos las propiedades de los logaritmos. Acá me equivoqué porque este logaritmo es de todo esto, entonces no debe venir así, sino así en un paréntesis, me disculpan. Entonces la logaritmo natural de y es igual, haciendo la propiedad acá para todos, tengo un producto y un cociente, lo voy a hacer de una vez, sería el logaritmo natural del seno, voy a borrar acá un poco, 2 logaritmo natural del seno de x más 4 logaritmo natural de la tangente de x menos 2 logaritmo natural de x a la 2 más 1. Los dos de arriba, tangente y seno, eran multiplicándose, entonces es una suma de logaritmos. Los exponentes 2 y 4 los puse adelante porque están de exponentes y los puedo bajar. Abajo va restando porque él es el término que va abajo. X a la 2 más 1, como está elevado al cuadrado, pongo el 2 adelante.
Ustedes lo pueden realizar en varios pasos, pero yo acá lo amplié de una sola vez. Vamos a derivar ambos lados. Si yo derivo a la izquierda, entonces 1 sobre y por y' será igual. La derivada de este 2 logaritmo natural del seno es el 2. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que sea que le esté sacando el logaritmo, que es el seno. Y la derivada interna, porque aquí hay otra función, la derivada de seno es coseno, más 4, la derivada del logaritmo de tangente es 1 sobre tangente, ¿cierto? Y luego tengo que hacer la derivada de la función tangente de x. Y si ustedes recuerdan, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Y menos 2, la derivada del logaritmo de x a la 2 más 1 es 1 sobre x a la 2 más 1. Y también tiene una derivada interna, cada uno de ellos, la derivada de x a la 2 más 1 es 2x, ¿cierto? Entonces vamos como a tratar de ahora simplificar un poco. Me quedará que 1 sobre y por y' es igual a 2 coseno de x sobre el seno de x más 4 secante cuadrada de x sobre tangente de x y menos 4x sobre x a la 2 más 1. ¿Sí? Recordemos que acá todavía no hemos pasado la y al otro lado, entonces ese es como el objetivo final, que esta y se vaya al otro lado a multiplicar a todo lo que quedó a la derecha, ¿cierto? Para finalizar, entonces y' será igual esta parte que tenemos acá de coseno sobre seno, si alguien quiere lo puede poner como 2, cotangente de x más 4 secante cuadrada de x sobre tangente de x. ¿Qué más tenemos acá? Menos 4x sobre x a la 2 más 1. Y a todo esto lo tengo que multiplicar por y, ¿cierto? Y y pues es sencillamente la función original, entonces la podemos reemplazar ahí, y', 2 cotangente de x más 4 secante cuadrada sobre tangente menos 4x sobre x a la 2 más 1. Y la función original era seno cuadrado por tangente a la 4 dividido x a la 2 más 1 todo a la 2. Esto que está aquí es y. Y finalmente toda la expresión completa entonces es nuestra derivada de la función, ¿sí? Y queda terminado. Yo creo que con todos estos ejemplos ya queda bastante claro cómo se proceden los ejercicios de derivación logarítmica. Obviamente el concepto de derivación implícita pues viene, digamos, acumulado en esta parte. Vamos a entrar a la segunda parte de lo que pretende la clase de hoy y es explicar lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo y ejercicios que se llaman razones de cambio relacionadas. Básicamente es aplicaciones de la derivada, ¿cierto? Cómo cambia una variable respecto a otra y eso aplicado a problemas reales. En el caso del movimiento rectilíneo, este tipo de movimiento yo ya lo había abordado previamente, en donde se había explicado que las funciones que se denominan con esta S de t representan la posición de un objeto en un momento dado. Vamos a asumir que tenemos una especie de objeto, un carrito que se está moviendo en una dirección lineal, por eso se llama rectilíneo. No vamos a pensar que está pues como cambiando en dos sentidos, sino solamente que se mueve de manera lineal. Este carrito
tiene en cada momento una posición. Obviamente para establecer esa posición pues yo necesito como un punto de referencia. Si pongamos que yo digo que este es el punto 0, el punto inicial, él siempre va a tener una posición y si yo conozco la función que determina la posición de ese carrito, cuando yo la derivo una vez, es decir, hallar d de s de dt o hallar s' de t, derivar la función posición, obtenemos la velocidad instantánea del carrito o del objeto en un instante t. Entonces, la primera derivada de la función posición lo llamamos la velocidad instantánea. Eso ya lo había explicado previamente. Lo que vamos a añadir ahora es que cuando yo derivo ahora esa velocidad, o de otra manera, cuando yo derivo dos veces la posición, derivar dos veces la posición es que al derivarlo la primera vez obtenemos la velocidad. Si yo derivo nuevamente la velocidad, estoy derivando nuevamente, es como derivar dos veces la posición. La podemos representar como S'', doble prima de t, o como derivada segunda, este exponente 2 se leería como de segunda derivada de s respecto a t, o la primera derivada de la velocidad, porque recuerden que la primera derivada de la posición era la velocidad. Si yo derivo la velocidad, entonces se llama d de v de dt. Todo eso, como sea que lo quieran expresar, sea segunda derivada de la posición o la derivada de la velocidad, lo vamos a llamar la aceleración instantánea de ese objeto en el momento t. Entonces, si a mí me dan la posición o la función que determina la posición del objeto, al hallar la primera derivada, yo puedo hallar la velocidad, y al volver a derivar y hallar la segunda derivada, yo encuentro la aceleración del objeto. ¿Qué es la aceleración? Es qué tanto está acelerándose esa velocidad, si está acelerándose más, si la velocidad está aumentando, si la velocidad está bajando, se está desacelerando, ¿cierto? Esa también es información que podemos obtener a partir de la función posición. Vamos a hacer un ejercicio con una función real. Entonces nos dicen que la posición de un objeto o de una partícula que se mueve en una recta horizontal está dada por esta ecuación: menos t al cuadrado más 4t más 3. Esta es la función que determina la posición de la partícula en algún momento. Entonces, nos dicen que la posición está representada en centímetros y el tiempo en segundos. Son, digamos, cosas importantes a saber, porque después cuando nos pregunten cosas, pues debemos acompañarlas de la unidad respectiva. Nos preguntan, diga la posición a los 0, 2 y 6 segundos. Como esta es la función posición del objeto o de la partícula y me piden su posición en esos instantes, para esta primera parte pues lo único que debo hacer es donde dice tiempo, reemplazarlo por 0, ¿cierto? Para los 2 segundos donde dice el tiempo lo reemplazo por 2, y para los 6 segundos donde dice el tiempo lo reemplazo por 6. Es bastante sencilla la primera parte. Entonces vamos a decir si el tiempo es igual a 0, ¿cierto? La posición del objeto en 0 será igual a menos 0 al cuadrado más 4 por 0 y más 3. Eso es igual a 3. Pero recordemos que la posición está en centímetros, entonces son 3 centímetros, ¿sí? Ahora hagamos lo mismo, pero si el tiempo es igual a 2 segundos. Entonces, S de 2, la posición en 2 segundos será menos 2, ¿cierto? A la 2, más 4 por 2 y más 3. Hacemos esta operación, entonces 2 a la 2 da 4, ¿cierto? Esto es así. 2 a la 2 da 4, queda negativo porque él tiene el menos afuera. Menos 4, más 4 por 2, 8. Si a 8 le quito 4, voy en 4. Y 3 nos da 7 centímetros. Y finalmente, si t es igual a 6 segundos, hacemos la posición en 6 segundos, nos da menos 6 a la 2 más 4 por 6 y más 3.
hacemos la misma operación. Entonces nos da acá 6 por 6, 36 negativo. Si a 36 negativo le sumo 24, quedan menos 12, ¿cierto? Más 3, esto quedará con signo negativo, menos 9 centímetros. Este menos 9 centímetros no es, digamos, algo que no podamos representar. Enseguida vamos a ver cómo podemos bosquejar estos resultados que nos entregaron para la partícula. Luego nos dicen, halle la velocidad y la aceleración en los mismos 3 instantes. Entonces recordemos, la velocidad, para poderla determinar, es como la primera derivada, S' de t. En el caso de la aceleración, yo también la puedo hacer haciendo S' de t o derivando la velocidad, ¿cierto? Entonces tengo que hallar esas derivadas y luego aplicarlas en los instantes que me están preguntando. Vamos a hacer entonces S' de t. Cuando yo derivo la posición, recuerden que la posición es esta ecuación que está escrita aquí. Cuando yo derivo la posición, entonces la derivada de menos t a la 2 es menos 2 por t. La derivada de 4t es 4 y la derivada de 3 pues es 0, ¿cierto? Entonces esto es la velocidad de la partícula instantánea, menos 2t más 4. Luego, para hallar la aceleración, vamos acá, S doble prima de t o b' de t, vamos a derivar nuevamente esta función para hallar la aceleración. Derivo la velocidad o la segunda derivada de la posición, es lo mismo. Cuando derivamos menos 2t más 4, la derivada es simplemente menos 2, ¿cierto? Mírenla acá, cuando ustedes derivan menos 2t da menos 2 y la derivada de 4 es 0. Entonces acá como a manera de resumen, S de t es menos t a la 2 más 4t y más 3, ¿cierto? B de t, la velocidad, es menos 2t más 4. Y A de t, que es la aceleración, es menos 2. La aceleración es menos 2, es una constante, ¿sí? Esas son como las resumen acá lo que estamos obteniendo. Vamos a tratar de hallar, de una vez acá de pronto como en un cuadrito, tratar de obtener para todos ellos acá posición S, ¿cierto? S de t. Velocidad B de t y aceleración A de t. Vamos a tratar de hacer como un cuadrito para que nos quede más organizada la información y podamos recurrir a ella. Y acá podemos establecer el tiempo, ¿cierto? Recuerden que está en segundos. Yo quiero establecer esto para diferentes momentos, para 0 segundos, para 2 segundos y para 6 segundos, ¿cierto? Entonces empezamos. Acá podemos decir, voy a aplicarle la ecuación de la velocidad a los 0 segundos, a los 2 segundos y a los 6 segundos para poder establecer cuánto da esa velocidad. Cuando el tiempo es 0 y yo quiero calcular la velocidad, hagámoslo mejor con esta formulita que ya está acá pues como más organizada. Cuando el tiempo es 0, menos 2 por 0 da 0 más 4, me da que la posición nos había dado en 0, 3 centímetros. La velocidad nos da 4. Y la aceleración, como ustedes ven, es una constante, no depende del tiempo, siempre será menos 2. Ahora vamos con los 2 segundos. A los 2 segundos acá nos había dado que la posición era 7 centímetros. Entonces tenemos 7 centímetros. La velocidad será 2 menos 2
por 2 da menos 4, más 4 da 0. Y la aceleración seguirá siendo menos 2. Finalmente, a los 6 segundos nos da que la posición es menos 9 centímetros. Nos da acá menos 9 centímetros, ¿cierto? Nos da que la velocidad, aplicando la ecuación de la velocidad, menos 2 por 6 da menos 12, menos 12 más 4 nos da menos 8 y la aceleración nuevamente sigue siendo menos 2, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo podemos sacar de esta tablita que establecimos una información, ¿cierto? Si yo supongo que la partícula está acá en un movimiento, recordemos, rectilíneo, en una línea recta, si yo supongo que acá es el 0, ese es el punto en el que inició el movimiento, estamos diciendo, si este es como el punto de referencia que yo voy a tomar, que con el tiempo es 0 segundos, el carrito está aquí a 3 centímetros de donde yo estoy empezando a medir, está a 3 centímetros, que lleva una velocidad de 4. Esto se puede interpretar como centímetros por segundo porque la distancia está en centímetros y el tiempo en segundos. Entonces, en el momento inicial, él está a 3 centímetros de mi origen y lleva 4 centímetros por segundo de velocidad, ¿cierto? A los 2 segundos después, él ya va a 7 centímetros, ya va viajando más lejos, ¿cierto? Y 0 centímetros por segundo, es decir, está con una velocidad 0. Y después de otro rato, a los 6 segundos, dice que está a menos 9 centímetros. ¿Cómo así que está a menos 9 centímetros? Quiere decir que él ya no está a la derecha de este 0, sino que él ya está por acá, en algún lado a la izquierda, en los negativos de mi recta. Y que lleva una velocidad de menos 8 centímetros por segundo. ¿Qué significa esa velocidad negativa? Que el objeto ya no va para allá, sino que va hacia el otro lado, en la otra dirección, a menos 8 centímetros por segundo, ¿cierto? Entonces, lo que podemos como inferir es que el carrito viene, él va viajando, podemos poner que acá es 0 segundos, ¿cierto? Podemos poner que a los 2 segundos él se va a encontrar por aquí, ¿cierto? En este primer momento, vamos mejor a no enredar este tiempo con las distancias. Acá serían 3 centímetros. Estos son los 2 segundos, ¿cierto? Y lleva una velocidad de 4 centímetros por segundo. Después, cuando han pasado 2 segundos, perdón, esto es 0 segundos. A los 2 segundos, él ya está a 7 centímetros de mi origen y va a 0 centímetros por segundo. ¿Cómo así que va a 0 centímetros por segundo? Está como quieto, ¿cierto? Está como que ni está yendo para la derecha ni para la izquierda. En ese momento la velocidad es 0. Y nuevo, cuando miden a los 6 segundos, este carrito ya no está acá a este lado, sino que el carrito ahora se encuentra por aquí al otro lado. Se devolvió. Esto es a los 6 segundos. La distancia ahora por acá será de menos 9 centímetros. Obviamente pues acá no quedó a escala. Ustedes ahí me disculpan que no me quedó a escala. Acá va a 3 centímetros, acá va a 7 centímetros y luego me dice menos 9. Quiere decir que está por acá a la izquierda. Que aquí es a los 6 segundos y que va a menos 8 centímetros por segundo. Es decir, el carrito lo que empezó a hacer fue que se vino por acá, ¿cierto? En algún momento paró a los 6 segundos, perdón, a los 2 segundos, que es que lleva velocidad 0, y después empezó a ir para allá. Él venía y luego se devolvió. Recuerden que es un movimiento lineal, ¿cierto? Entonces él venía para acá
Miren que de ir a 4 centímetros por segundo pasó a 0, es decir, él venía como desacelerándose porque acá paró, y después de que paró no se quedó quieto, sino que empezó a irse hacia la izquierda, y a los 6 segundos ya se encuentra por acá y ya va a menos 8 centímetros por segundo. ¿Qué significa que la aceleración es negativa? Significa que acá la velocidad que lleva son 4 centímetros por segundo y él está desacelerando. Entonces, como está desacelerando, su velocidad va disminuyendo. A los 2 segundos, él completamente está detenido, pero él sigue teniendo como una aceleración hacia el lado izquierdo. Cuando se detiene, entonces empieza a acelerarse hacia el otro lado. Y a los 6 segundos ya está a la izquierda y su velocidad es más alta, pero sigue siendo para el lado opuesto. Es decir, todo indica que el carrito va a seguir tendiendo a irse hacia la izquierda. A manera pues ya como de que ustedes puedan entender un poco mejor estos datos, podemos tener esta información que es muy pertinente. Decimos que un objeto desacelera cuando la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos. Esto es muy importante para establecer estos ejercicios. Desacelera cuando velocidad y aceleración tienen signos opuestos. Por el contrario, decimos que acelera cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. ¿Sí? Entonces, en este caso que estábamos hablando del carrito, miren que en esta parte la velocidad y la aceleración, esta es positiva, pero la aceleración es negativa. Entonces, lo que les decía, cuando el carrito va para la derecha, él está desacelerando. De hecho, si la velocidad era 4 y pasó a 0 es porque él está mermando su velocidad, ¿cierto? Va desacelerando. Pero a los 6 segundos, la velocidad y la aceleración son ambas negativas, tienen el mismo signo. Pueden ser las dos positivas o las dos negativas, pero el hecho de que tengan el mismo signo significa que cuando él ya empieza a arrancar para la izquierda, para irse para allá, va acelerando más. Y miren que sí, la velocidad va aumentando cuando va hacia la izquierda. Tiene una velocidad negativa, pero como la aceleración es negativa, él seguirá y seguirá y seguirá acelerándose hacia la izquierda. Eso es lo que nos quiere decir esta información, ¿cierto? Entonces, para el ejercicio anterior, dice que realice un esquema. Es el esquema que realizamos, pues en realidad esta era la tablita que se pretendía llenar, pero ya la tenemos arriba, que es poner 3, 7 menos 9 en este bosquejo de acá, 3 centímetros, 7 centímetros, menos 9 centímetros, las velocidades 4, 0 y menos 8, y la aceleración menos 2 y menos 2. Entonces podemos ver que en esta parte que tienen signos contrarios, él está desacelerando, y que en esta parte que tienen el mismo signo, ojo, posición, no, solo velocidad y aceleración, él está acelerando cuando tengan el mismo signo. En este caso, pues, digamos que en el punto que lleva los 2 segundos, cuando la velocidad es 0, que estábamos haciendo el esquema acá, en este punto exacto, el carrito paró. Él iba para la derecha, se detuvo justo aquí para empezar a moverse hacia la izquierda. Entonces no podemos decir ni que está acelerando ni que está desacelerando, porque justo en ese punto está quieto, ¿cierto? No tiene ninguna velocidad. Entonces no tiene pues como sentido poner acá, porque 0 no es ni positivo ni negativo.